Una vez más, hermano, bienvenido en esta tarde, en este día. Me alegro de ver personas que hace tiempo no veía. Qué bueno que están aquí. Esperamos que, ¿verdad? Usted en este lugar se esté sintiendo mejor que en su casa. Mejor que en su casa, ¿no? Amados hermanos, y visita en esta tarde. Como sabemos, ¿verdad? Nosotros celebramos hoy día algo que todos los domingos celebramos, pero hoy nos unimos al mundo completo a celebrar lo que es la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Como decía la canción, la alabanza que se entonaba penúltima, lo que Cristo hizo en la cruz, lo que Él hizo durante 3 años caminando sobre la tierra, hubiese sido en vano si Jesús no hubiese resucitado. Hubiese sido en vano. Sus milagros, sus buenas enseñanzas, sus maneras de servir al otro, no hubiese servido de nada sin su resurrección. Porque la resurrección es el sello de nuestra salvación. Muchos hablamos, ¿verdad?, que de la resurrección, de la crucifixión, de que realmente Jesús murió en la cruz del Calvario, que realmente Jesús resucitó, pero ¿habrá evidencia histórica de que Jesús resucitó? Sí la hay. Y esta tarde de eso yo quiero traerles ciertas evidencias históricas, extrabíblicas, que sí la tumba está vacía. ¿Cuánto verdaderamente creen de todo corazón que Jesús resucitó? Amén. No solamente la tumba está vacía, sino que en la cruz no hay nadie. Se le fue por la cabeza. No solamente la tumba está vacía, sino que la cruz también está vacía. Porque si hablamos que Cristo resucitó, la tumba está vacía, pero para muchos Jesús sigue colgado en la cruz. Y no hay nadie en la cruz, porque Él fue bajado de esa cruz, enterrado, y como Él dijo, al tercer día se levantó. Lo invito a que leamos unos versículos en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, y vamos a leer los primeros 8 versículos de ese capítulo. Y como van a estar bastante tiempo sentados, yo le invito a que se ponga de pies para que leamos esta escritura. Porque en esta tarde voy a tomar 5 minutos por cada persona que está aquí, entonces va a ser muchos minutos sentados. Así que leamos esa porción bíblica, Marcos capítulo 16, versículo 1 al 8. Dice así: cuando pasó el primer día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque le habían tomado temblor y espanto,
ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Padre, en esta tarde te damos gracias porque nos permite una vez más exponer tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo, Dios del cielo, ministre a nuestros corazones y que más que tener en nuestra cabeza que sí Jesús resucitó, pero que lo tengamos también en nuestro corazón y vivamos nuestra vida de acuerdo a esa gran verdad. Que Jesús resucitó y está sentado a la diestra del Padre y que un día regresará a buscar a su iglesia. En el nombre tuyo, Jesús, oramos y damos gracias. Amén. Puedo tomar asiento. Como dije al principio, no hubiera celebración o recordatorio o memorial de la crucifixión de Jesús si no hubiese también resucitado. Porque con la resurrección es que se completa la crucifixión. Si no hay resurrección, no hay salvación. Y si no hay salvación, nuestra fe es en vano y en vano estamos aquí, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Entonces, en esta tarde yo quiero compartir alguna evidencia histórica de la resurrección de Cristo. Pruebas contundentes y veraz que Cristo ciertamente resucitó. Porque una cosa es oírlo y otra cosa es creerlo y otra cosa es vivirlo. Muchos escuchan todos los años para este día que Jesús resucitó. Lo escuchamos, pero lo estamos creyendo y lo estamos viviendo. Son cosas muy diferentes. Hay varias pruebas contundentes y fuertes, evidencia histórica sobre la muerte y resurrección de Cristo. Lo que estudiamos un poco, sabemos que hay un método que se llama método, ayúdenme los que saben, de inferencia de la mejor explicación. Un método que se llama inferencia a la mejor explicación. ¿Qué es este método? Es para que entendamos por qué estas pruebas son veraces y contundentes. Leo. Es una forma de argumento inductivo cuyas premisas son un conjunto de hechos observados, una hipótesis que explica esos hechos observados y una comparación de explicaciones en competencia y cuya conclusión es que la hipótesis es cierta. O sea, se observan ciertos eventos, ciertos hechos y se estudian y se ponen a la luz de lo contraparte, entonces se llega a una conclusión, a una hipótesis. En otras palabras, debemos aceptar un acontecimiento tan histórico si da la mejor explicación para las pruebas que lo rodean. Si la explicación que se da la mejor explicación para las pruebas que rodean ese evento, entonces es real. Entonces, cuando miramos la evidencia de la verdad de la resurrección, emerge claramente que eso es cierto. Vamos a ver 3 elementos, 3 explicaciones por qué la resurrección de Cristo, que la tumba está vacía, es real. Que Cristo, la primero que vamos a ver es que la tumba en la que Jesús fue enterrado fue descubierta vacía por mujeres. Lo leímos ya en la Biblia, ¿verdad? Y eso es importante, por mujeres. Por mujeres, dígale las mujeres a los hombres, fueron las mujeres que encontraron la tumba vacía. Y eso es de suma importancia para certificar que la tumba realmente estaba vacía. Y vamos a ver más adelante por qué esta parte
es una de las partes más importantes que dan evidencia y confirman que la tumba realmente estaba vacía. La segunda verdad es que los discípulos de Jesús tuvieron experiencias reales con Jesús. Estuvieron experiencias reales con Él. Con alguien que ellos habían estado y con alguien que ellos habían compartido. Lo vieron físicamente, comieron con Él, lo tocaron. ¿Quién fue uno de los discípulos que tocó a Jesús cuando dijo, si no lo viera y le tocare Tomás? Entonces vemos que sí era físico. Resucitó físicamente en cuerpo, no en espíritu, como muchos quieren decir por ahí. Jesús resucitó en carne, resucitó en cuerpo, y en su cuerpo ellos lo tocaron, comieron con Él. 2 ocasiones leíste la Biblia que ellos comieron con Él. Entonces, la tercera verdad, que como resultado de la predicación de estos discípulos que tenían la resurrección de Jesús como el centro de su mensaje, la iglesia fue establecida y creció, y por eso hoy nosotros somos parte de la iglesia de Jesucristo. Sobre esas 3 verdades vamos a demostrar históricamente que Jesús ciertamente dejó la tumba vacía. La tumba vacía. Ya leímos que un grupo de mujeres llegaron al lugar con la expectativa de ir a ungir el cuerpo de Cristo, de Jesús, pero no lo encontraron. ¿Dónde estaban estas mujeres? En la misma ciudad donde Jesús había sido crucificado, había sido enterrado y había sido proclamado que había resucitado. Los discípulos de Jesús no fueron a lugar lejano a predicar de que Jesús había resucitado. Era muy fácil irse a un lugar lejano. Si la tumba no hubiese estado vacía, ellos les era más fácil ir a otros lugares donde no se hablaba de Jesús, donde no se conocía de Jesús, y hablar que la tumba estaba vacía porque Jesús resucitó. Pero ¿dónde ellos predicaron? En el mismo lugar, en la misma ciudad, inmediatamente. O sea, si hubiese sido no cierto, ¿ustedes creen que ese mensaje hubiese permanecido ni siquiera 1 hora, 2 horas, 3 días? Porque si no hubiese estado vacía, si el cuerpo hubiese estado ahí, entonces era muy fácil de mentir que lo que ellos estaban hablando era cierto, porque solamente había que mostrar el cuerpo. Y ya se sabía que no estaba ahí. Como escribe un gran escritor, dice lo siguiente: la proclamación de la resurrección no podría haberse mantenido en Jerusalén durante un solo día, durante una sola hora, si la tumba no hubiese estado vacía, si no se hubiese establecido que la tumba estaba vacía para interés de todas las partes, tanto de los judíos como de los discípulos de Jesús. Se tenía que establecer si estaba vacía o no estaba vacía, pero la tumba estaba vacía. En segundo lugar, los primeros que empezaron sin darse cuenta a confirmar que la tumba estaba vacía fueron las propias personas que lo mandaron a crucificar. Mateo capítulo 28, 11 al 15 dice: mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron muchos dineros a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando vosotros dormidos. Y si esto le oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo.
Y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Aquí hay una referencia directa y clara que los judíos, a pesar de que refutan, no quieren, o sea, querían aplacar el cristianismo, la enseñanza de Cristo, están aquí corroborando que ciertamente la tumba estaba vacía. Y eso era algo que a ellos no les convenía, porque si ellos aceptaban que la tumba estaba vacía, entonces el mensaje de Jesús, que Jesús decía que Él es, entonces es cierto. A ellos no les convenía, pero ellos mismos se dieron a la tarea de esto. Y esto es significativo. ¿Por qué? Porque muestra que los judíos no negaron la tumba vacía. Ellos no la negaron. ¿Qué fue que hicieron? No, vamos a inventar una historia. Pero no lo negaron. Al inventar esta historia, están dando por cierto que la tumba estaba vacía. ¿Me siguen? Entonces, no solamente aquellos que han estudiado y han escarbado podrán conocer un documento que se llama El Toledo de Jesús, donde es una historia bien temprana, una contraparte de los rabinos judíos, donde habla una narrativa de Jesús diciendo cosas de Jesús, pero que también se habla de que se dice que su tumba estaba vacía. Y eso es extrabíblico, esos son rabinos judíos tempranos después de la resurrección de Cristo. Esto también da a entender que sí estaba vacía. También otro documento donde hay una persona judío, un rabino judío, otra persona discutiendo sobre el hecho que si era verdad, y ese documento data del siglo II. No es muy lejano de la resurrección. Siglo II todavía estamos en ese espacio de tiempo. ¿Y por qué esto es importante, amados hermanos? Porque recuerden que los líderes judíos se oponían al cristianismo. De esta manera eran unos testigos hostiles. O sea, ellos no querían saber de Cristo, pero daban testimonio de que la tumba estaba vacía. Eran hostiles. Era algo que ellos sabían que al admitirlo era algo negativo para la narrativa de ellos. De que Cristo era un falso profeta, de que Cristo no era el Mesías, de que Cristo no era quien él dijo que decía. Tercer lugar, el relato de la tumba vacía, el Evangelio de Marcos. Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Marcos habla, y fue la porción que escogimos para leer, y la fuente de Marcos se originan inmediatamente del hecho. ¿Y quién pasó la información a Marcos? Uno de los discípulos presenciales de Jesús, Pedro. Pedro fue discípulo de Jesús, testigo ocular y presencial. Entonces vemos que, y cuando se escribe el Evangelio de Marcos, cuando empieza esta narrativa de que Jesús había resucitado, la tumba estaba vacía, Marcos no menciona el nombre del sumo sacerdote. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote Caifás gobernó, estuvo en ejercicio del 18 al 37 después de Cristo. Entonces, si esa narrativa, eso que Marco escribe, hubiese sido muchos años después, hubiese tenido que mencionar el nombre de Caifás porque ya había otro en turno. Tenía que decir durante el sacerdocio de sumo sacerdote tal y tal, pero no lo menciona. Eso lo que quiere decir que esto empezó inmediatamente, porque él tuvo un oficio hasta el año 37.
¿Sí me da a entender? O sea, el espacio de tiempo que pasó desde que empiezan los discípulos a decir de la resurrección a que Marcos escribe tu evangelio, el tiempo es corto. Y para la historia eso es importante. Los que estudian historia saben que a más tiempo pasa para relatar un evento, se pierde cierta información. Pero aquí fue reciente. O sea, ellos lo vieron, lo testificaron y lo predicaron. El credo que el apóstol Pablo usa en la cena del Señor, cuando esa porción que leemos de 1 Corintios capítulo 11, que dice, lo que yo recibí del Señor te enseño. ¿De quién Pablo recibió eso? De los discípulos presenciales. Pedro, Santiago, los que estaban ahí. Y cuando Pablo escribe Corintios han pasado muchos años, pero ya él está hablando de esto que ya se hablaba mucho antes que lo hubiese escrito. En cuarto lugar, la fidelidad de la historia. Muchos eruditos liberales, de diferentes corrientes, diferentes vertientes, aún personas que niegan la deidad de Cristo, no niegan que la tumba estaba vacía, porque es un relato histórico. No lo niegan, ellos entienden que sí, estaba vacía. Ahora bien, ¿de dónde viene que usted habla? Mire, cuando una persona muere, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se entierra? A un cementerio, los familiares acostumbran a ir, ¿no? a la tumba donde se enterró la persona. Y era algo común en el siglo I, que cuando murió una persona que se reconocía que era una persona especial, se fuera a su tumba a hacerle veneración. Eso no existió conocido porque no había dónde venerarlo. No había dónde irle a hacer, porque los huesos de Jesús no estaban ahí. Él había resucitado. El relato de Marcos es muy simple y claro. Y no tiene ninguna fábula, ni ninguna leyenda. No había tiempo para desarrollar una leyenda porque fue cuando ellos empiezan a hablar de la tumba vacía, de que Marcos escribe, no ha pasado un lapso muy grande de tiempo. Si no había manera de hacer leyenda, hay un supuesto evangelio, se le adjudica de que el evangelio de Pedro, pero que no es real, es falso. En ese evangelio, ¿verdad? Cuando se lee ese evangelio que apareció en el año 125, así supuestamente relata Pedro la resurrección de Jesús. Estaban los líderes religiosos, estaba todo el pueblo, estaban los discípulos de Jesús frente a la tumba esperando que resucitara. Y que ahí sale una cruz hablando, o sea, todo eso es leyenda. Pero el relato de Marco es bien simple, lo dice claro. No hay, o sea, si usted mira ese texto con precisión, se da cuenta que ahí no hay fábula, no hay leyenda, porque todos los evangelios concuerdan en lo mismo y no hay leyenda, no hay fábula. Ahora vamos a lo más importante. ¿Se acuerdan que le dije que las mujeres fueron los que encontraron la tumba vacía? Porque eso era importante. En ese tiempo, el judaísmo, el testimonio de una mujer era totalmente nulo. No se le creía. Entonces, si hubiese sido un invento de los discípulos, hubiese sido más conveniente que fuera un hombre que dijera que la tumba estaba vacía. Si como ellos se van a inventar algo, van a poner a las mujeres que lo digan cuando saben que no le van a creer. Si vemos que realmente
los testigos oculares de la tumba vacía fueron mujeres. No podía haber sido un invento. Recordemos que a los judíos no les convenía que la tumba estuviera vacía, porque entonces Cristo resucitó. A los discípulos no les convenía que era un invento, porque si hubiese sido no cierto, ¿dónde fue Jesús puesto? ¿En qué tumba? ¿Quién era el dueño de la tumba donde fue puesto Jesús? José de Arimatea. Esa es otra evidencia para creer que la tumba estaba vacía. ¿Quién era José de Arimatea? Miembro del Sanedrín, como la Corte Suprema, un hombre que era conocido, muy conocido, de mucha influencia. ¿Usted cree que si eso hubiese sido no verdad, si hubiese sido mentira, este hombre no se hubiese opuesto a que se estuviera poniendo su nombre como parte de un fraude de algo que no era verdad? Y no hay evidencia de ninguna índole donde este hombre, José de Arimatea, niega de eso, que él fue en la tumba de él, fue en su tumba. O sea, ¿usted cree que él va a permitir que estos galileos, estos pescadores, estos simples personas estén mal usando su nombre, diciendo que esa tumba estaba vacía, cuando sabía lo que le podía esperar? Entonces, ¿cómo estos hombres estuvieron dispuestos a morir de una manera horrenda por algo que no solamente ellos creían? Porque hay personas que dicen, bueno, yo creo, y vemos personas que hacen mártires, pero ellos no están muriendo por algo que ellos creían solamente, sino por algo que ellos habían observado y sabían, estaban conscientes, estaban seguros que era cierto. Y por eso estuvieron dispuestos, no se fueron a otro lugar a hablar de eso, porque se quedaron ahí, en el mismo lugar donde todos los conocían, donde había pasado todos los acontecimientos. No hubiese permanecido. Ahora bien, las apariciones de Jesús. Jesús se apareció, ¿cuántas veces? Muchas veces. Dice que se le apareció a algunos, el primer día ese que resucitó, se le apareció a algunos camino de Maús, ¿verdad? Luego se aparece en la casa donde están los 10. Luego, a la siguiente semana se aparece cuando el hecho ese de Tomás, que cuando dice, oh, el Señor vino, se apareció. No, yo no lo creo. Si no lo veo y lo toco. Entonces, 8 días después se aparece Jesús y Tomás le toca. Luego dice que se le apareció a mucha gente y como a 500 personas en su ascensión. O sea, 500 personas, eso es mucho. Entonces, es indiscutible, hermano. Es fiable esta verdad de que Jesús dejó la tumba vacía, y lo confirman todos los evangelios. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 8 dice lo siguiente, el apóstol Pablo escribiendo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por vuestro pecado conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefa, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, al mismo tiempo, de los cuales muchos viven aún. Pablo escribe esta carta a los Corintios muchos años después, pero todavía había personas que estaban vivos, hubiesen negado esto. Pero habían personas, dice, apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Y otros ya durmieron. Y esto es lo interesante. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y
al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Este es el credo de la iglesia. Este era el credo de la iglesia de los primeros años. Eso era lo que la iglesia hablaba, que Jesús había sido crucificado, había sido enterrado, había resucitado. Y esto ya tenía muchos años antes que se hablaba esto, antes que Pablo lo plasmara aquí. Ya habían pasado muchos años. Ahora bien, sabemos que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Un perseguidor. Usted piensa que Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, como dice, de la tribu de Benjamín, ¿verdad? En cuanto a la ley fariseo, que era la secta más feroz en cuanto a guardar las tradiciones. ¿Usted cree que Pablo, teniendo ese trasfondo, se hubiese prestado para también él decir que Jesús había resucitado? Muy difícil, a menos que él también lo hubiese visto y él lo vio. Como dice ahí al último de los apóstoles, al último de los apóstoles, al último, al último, al último, al último. Porque aun cuando Judas se reventó, que hubo que sustituirlo, ¿cuál fue la regla del juego? Habían dos requisitos para ser apóstol. ¿Cuál era la regla? Los dos requisitos. Uno, haber caminado con Jesús, y otro, haberlo visto El último que lo había resucitado fue Pablo. Entonces, no hay apóstoles. Eso fue una cuña. No hay. No hay. Diga, no hay. Entonces, si no lo hay, no lo crea. Pablo se va a prestar para eso. Ahora bien, tres argumentos. O los discípulos estaban mintiendo, o como una teoría de la alucinación, aquí tengo una persona que sabe mucho sobre eso, de la alucinación, o realmente la tumba estaba vacía. Porque no, las tres no pueden ser verdad, ni las tres pueden ser falsas, ¿verdad? Una de las tres tiene que ser verdad. Entonces, usted piensa, vuelvo a lo mismo, usted piensa que los discípulos, los apóstoles, estos 10 hombres, iban a estar dispuestos a morir por algo que era mentira. Usted piensa que estos 10 hombres, al siguiente día que esto acontece, y después días subsecuentes, en el mismo lugar donde esto acontece, usted piensa que eso es mentira, ellos van a estar dispuestos a morir. No lo creo que estén dispuestos a morir por una mentira. También, amados hermanos, hay unos que piensan que no, que eso no fue cierto, que eso fue que alucinaron. Que era alucinación. Entonces, ¿cómo una alucinación no puede explicar esa aparición física de Jesús? Usted alucina, pero usted mira cosas, ¿no? Pero usted no puede, físicamente no está ahí. Usted lo está alucinando, lo está mirando, pero no puede. Los discípulos, amados hermanos, registran que comieron con Jesús,
Lo vieron ingerir alimento. Lo tocaron físicamente. Estuvo con ellos a la orilla del mar. Habló con ellos antes de irse. 500 personas. Amados hermanos, una persona puede alucinar. Pero déjeme decirle, y aquí tengo una persona que está capacitado para confirmar esto. Las alucinaciones y los sueños no son transferibles. No son transferibles. Usted no puede, porque yo aluciné algo, yo voy a transferir a usted y usted va a alucinar lo mismo. Porque el mismo sueño que yo tuve, usted lo va a tener. No se transfieren. Así como cuando usted compra un vuelo de American Airlines, clase económica, que le dice, no, ese vuelo ni se puede cancelar ni es transferible. Porque las alucinaciones y los sueños no se transfieren. Esa teoría es completamente falsa. ¿Cómo usted va a pensar que 500 personas a la vez van a tener la misma alucinación? ¿Es posible? ¿Será eso posible, Pedro? Pero dígalo con convicción, hermano. No es posible. No es posible. Entonces, ¿qué nos queda entonces? Que era verdad, que fue cierto, que fue real, que la tumba estaba vacía, que la tumba ciertamente estaba vacía. ¿Cómo Pablo, usted piensa que Pablo va a ir camino a Damasco en su mente diciendo, yo voy a alucinar que Jesús se me apareció para yo también? Aquí iba Pablo para Damasco, aquí iba Saulo de Tarso para Damasco. A matar. Entonces no, pero él en su mente dice, yo voy a alucinar también. Él también fue parte de la alucinación. Esa teoría es absurda. Eso es absurdo. No nos queda otra más que decir entonces en conclusión que realmente ellos vieron a Jesús físicamente y que la tumba está vacía. Y la tumba está vacía, amados hermanos. Y es la tumba vacía el sello de nuestra salvación. Es la tumba vacía que nos da ese mensaje de esperanza, de aliento, de expectativa, que un día también nosotros, como Él resucitó, también resucitaremos tal como Él lo prometió. Como Él dijo claramente, un mandamiento tengo de mi Padre, que a todo lo que Él me dio, lo resucite en el día postrero. Ese es el mensaje de la tumba vacía, amados hermanos. Entonces la pregunta es, ¿creemos nosotros que Jesús resucitó y celebramos que Jesús resucitó una vez al año, o lo creemos 365 días del año, 24 horas, 7 días a la semana? Hemos nosotros verdaderamente recibido en nuestro corazón el mensaje que nos da la tumba vacía, que ciertamente Jesús venció la muerte, pagó por nuestro pecado y hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Realmente estamos nosotros viviendo en obediencia al mensaje que nos da la tumba vacía, de que ciertamente aquí nosotros somos Señor y Salvador. Es el Señor y Salvador, y por lo tanto debemos vivir en obediencia total a Él. Porque eso es lo que a eso nos llama la tumba vacía. A que debemos entonces seguirlo a Él tal y como Él estableció que le siguiéramos, que viviéramos tal como Él plasmó el camino. Amados hermanos, la tumba vacía muestra la realidad de nuestra salvación y de que Jesús es el Señor, como dice Pablo en la carta a los Filipenses, porque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y
toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y por cuanto Él vive, nosotros también vivimos. La resurrección, amados hermanos, es la garantía de nuestra salvación. La resurrección es la garantía de nuestra salvación, de nuestra fe. Y le invito a que vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, y vamos a leer algunos versículos de ese capítulo. Y vamos a leer primeramente el versículo 12 al 22. Dice así: pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si la resurrección no es un hecho real, nosotros estamos, hermanos, viviendo un engaño, una falacia, estamos viviendo algo que no es real, aún estamos perdidos en nuestros pecados y delitos porque no hemos sido redimidos. Pero como Jesús resucitó, nuestra redención se completó. Dice el 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestro pecado. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, esto está hablando de que si nosotros no tenemos esperanza, la vida eterna, si solo aquí vivimos una vida buena, tranquila, moralista, porque queremos agradar a Cristo, entonces no tenemos la expectativa de que vamos a vivir una vida eterna, entonces somos dignos, como dice aquí, mire esa palabra que dice el apóstol Pablo, una palabra dominguera. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún está muerto en vuestro pecado, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de misericordia, de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Cuál fue ese hombre por el cual entró la muerte? Adán. ¿Por cuál entró la resurrección? Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora leamos del 51 al 58. Dice así: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Y de aquí viene
nuestro versículo de victoria en Jesús. Mas, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados míos, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Jesús no murió, amados hermanos, para que nosotros tengamos familia buena, para que nosotros tengamos vida chévere en este mundo. Jesús no murió para que nosotros tengamos carro bueno. Jesús no murió para que nosotros tengamos casa grande. Jesús no murió para que usted tenga para de sufrir, para que usted no tenga sufrimiento ninguno. ¿Sabe por qué Jesús y para qué Jesús entregó su vida? Fue puesto en la tumba y resucitó. ¿Sabe para qué? Para que en el nombre de Jesús se predique el arrepentimiento y el perdón de pecado. Eso es, para eso Jesús puso su vida. Es para que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecado. Lucas capítulo 24, versículo 42 en adelante. Porque era necesario que esto sucediera y fuese así, se cumpliese la Escritura, para que en el nombre de Jesús se predique el arrepentimiento y el perdón de pecado. Entonces, ¿qué estamos nosotros predicando? ¿Qué usted está compartiendo con la gente, con sus vecinos? ¿Qué estamos compartiendo con nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué estamos compartiendo con nuestros familiares? Ese es el mensaje, hermano. Prediquemos el arrepentimiento y el perdón de pecado, porque para eso Jesús puso su vida y ese es el mensaje que se le entregó a la iglesia. No le quitemos, ni le añadamos, ni lo tratemos de diluir, porque no queremos pisar los callos a nadie. No hay ni siquiera uno justo. No hay quien haga lo bueno, porque todos se descarriaron y todos están perdidos. Así como usted y yo estamos perdidos un día. No quejes que nosotros encontramos a Cristo, porque no estaba perdido ni estaba extraviado, éramos nosotros. Vamos a estar de pies. Usted y yo tenemos un mensaje, amados hermanos. El mensaje de Jesús, que es el único mensaje que puede transformar vida, levantar al caído, dar ánimo al que está sin ánimo. El mensaje que usted y yo tenemos es un mensaje que pone el mundo boca abajo. Un mensaje poderoso, un mensaje que cambia, transforma, salva. No tengamos temor de dar ese mensaje, hermano, porque el mundo, tu familia, tu vecino, tu compañero de trabajo, tu compañero de escuela, necesitan a Jesús. Necesitan a Jesús. Hagamos amigos en el cielo. Hagamos amigos en el cielo. Esto no lo dice la Biblia, esto lo estoy yo, ¿verdad? Para que dijo ese Señor que me dice cuántas personas en la eternidad podrán decir, yo estoy aquí porque Giovanni me habló de Cristo. Yo estoy aquí porque alguien me habló porque tú me hablaste de Cristo. Demos por gracia lo que por gracia hemos recibido y aprovechemos la sensibilidad del mundo secular en estos tiempos
para hacer conexión y puente y hablarle de ese Cristo que hoy dicen celebrar, reconocer, pero que todavía no lo conocen de una manera personal. Porque no basta con simplemente creer. Es poner nuestra confianza. Pasarle el título de propiedad de nuestra vida a Jesús y someternos a Él. Y que Él ciertamente sea el Señor de nuestra vida. Padre, te damos gracias en esta tarde. Jesús, te damos gracias. Gracias porque a ti ni los romanos ni los judíos te dieron la vida. Como dice en Juan 10, tú pusiste voluntariamente tu vida y la volviste a tomar. Oh Espíritu Santo, tú conoces los corazones. Yo no soy Dios, ni puedo conocer el corazón de nadie, pero tú, Espíritu Santo, conoces en esta tarde quién necesita de Jesús. Que tu Espíritu Santo en esta tarde, en este momento, haga el trabajo con el cual fue enviado. Que fue uno de los trabajos, es una de las funciones del Espíritu Santo, es convencer al mundo de pecado, de maldad y de justicia. A los que ya somos salvos, los que ya hemos sido llamados, ayúdanos a entender que si nosotros no predicamos, el mundo no va a escuchar. Si nosotros no lo traemos, el mundo no va a venir. Si nosotros no le explicamos, ellos no van a entender. Tú tienes el poder, pero tú has escogido que seamos nosotros. A nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Se nos ha hecho embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Se nos ha hecho pregoneros, mensajeros. Que no solamente, Señor, nos conformemos con ser salvos y salvos nosotros nada más. Oh Espíritu Santo, que esas palabras que Jesús pronunció antes de ascender al cielo, en este día se hagan vida en nosotros y nosotros en esta tarde hagamos una decisión intencional y personal de hacernos, de apropiarnos, de adueñarnos, de obedecer lo que hoy nosotros llamamos como la gran comisión. Al partir, tú dijiste esta palabra: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden estas cosas que le he enseñado. Y aquí que estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin. Ayúdanos a tomar nuestra responsabilidad, porque el mundo alrededor nuestro se está perdiendo. La sociedad cada día está más en bancarrota espiritual y moral. La sociedad cada día está en oscuridad. Y nosotros estamos llamados a ser luminares, a ser lumbreras, para guiar a este mundo que está en oscuridad, guiarlo a la luz de Cristo. Compúngenos esta tarde, Espíritu Santo, y que al salir de este lugar, al salir de este recinto, de este edificio, estemos conscientes
que estamos entrando al campo misionero. Y que esta semana que hoy iniciamos, seamos intencionales en convertir cada conversación, cada encuentro, convertirlo en una conversación y un encuentro evangelístico y misionero. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, le envío